de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 15. ¿Recuerdan cuando Cristo envía a los discípulos, a los apóstoles, mejor dicho, a predicar el evangelio? Pues primeramente empezaron con los judíos. Tenían el entendimiento que era con los judíos a quienes se les predicaba, pero después, más adelante, el Señor les muestra a los apóstoles que también a los gentiles les es dado conocer el evangelio, creer, arrepentirse, ¿verdad? También. Pero habían ciertas personas dentro de esa conversión que estaban teniendo y les estaban obligando a los cristianos gentiles a que también se hicieran judíos, los estaban obligando a hacerse judíos. Y bueno, a partir de esto surge una reunión, ¿verdad? El famoso concilio en Jerusalén que vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Ahora, esto, digamos que no es algo tan nuevo, o perdón, tan viejo, porque al día de hoy, cuando usted empieza a decir, o usted empezó a decir, es que estoy yendo a una iglesia, ¿verdad? La gente le van a preguntar a usted, ¿y vamos a ver, qué le prohíben en esa iglesia? Normalmente a uno le van a decir, ¿y qué le prohíben en esa iglesia a usted? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Verdad? Entonces es como para ver qué tan legalistas son, qué no son, y si no son legalistas, ¿verdad? O qué tan libertinos son y si no son libertinos. Bueno, ciertamente, y por ejemplo, si esa persona a la que usted le dice que está yendo a una iglesia va a otra iglesia, y para dar un ejemplo, usted dice que en esta iglesia entonamos himnos y lo hacemos todo con reverencia y solemnidad, entonces posiblemente la gente va a cuestionar y va a decir, pero entonces ahí no creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay un entendimiento diferente acerca de lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Pero volviendo al punto, los judíos en esta ocasión estaban ya obligando a los cristianos gentiles a adoptar costumbres judías también. Y vamos a leer en Hechos el capítulo 15, el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Note la palabra, dice, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Note que este yugo se está refiriendo ¿a qué yugo se está refiriendo aquí Pedro? Al yugo de la ley ceremonial. Les está diciendo, vamos a ponerles a ellos el yugo de la ley ceremonial, que ni nuestros padres fueron capaces de llevarla, ni nosotros tampoco.
Ahora sigue diciendo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y hasta aquí llegamos. Note cómo Pedro está diciéndoles a ellos, esto ya no es necesario. Esto no es necesario. Nosotros no somos salvos por estas cosas. Pablo lo dice más adelante en Romanos. Y dice, ni nuestros padres en el pasado, ni nosotros, dice Pedro, fuimos capaces de llevar este yugo. ¿Por qué se lo vamos a imponer a ellos? No es que nosotros lo hemos podido cumplir y ellos no van a poder. No, es que tampoco nosotros. Es solamente por la fe en Jesucristo. Ahora, entrando a la confesión, vamos a ver en el primer apartado, el primer punto de este capítulo, lo vamos a llamar la composición de la libertad cristiana. ¿Cómo está compuesta la libertad cristiana? Y bueno, bajo el Evangelio, la libertad cristiana tiene una composición. Leemos el párrafo 1. Dice, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes, note esta expresión, bajo el Evangelio. Bajo el Evangelio. Y recuerden que vimos la semana anterior y tras anterior lo que era el Evangelio, las buenas noticias. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo las nuevas noticias consiste en su libertad de la culpa del pecado, primeramente, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Vamos a leer hasta ahí, hasta este momento. Ahora, bajo la estructura del Evangelio de Cristo Jesús, hay una libertad cristiana. Y dice primeramente que la libertad que encontramos es la libertad de la culpa del pecado. Lo que es engendrado por causa del pecado. ¿Qué es lo que engendra el pecado? El pecado engendra culpa. Culpa. Cuando Adán y Eva pecaron, recuerdan claramente, Adán dice que cuando oyó la voz de Dios que se paseaba por el huerto, dice que él se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Dice, estaba desnudo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Había un sentimiento de culpa en Adán y en Eva. Ahora, así también en todos nosotros que no conocemos al Señor, o en todos los que no conocen al Señor, está la culpa del pecado. Y no es solamente un asunto de un sentimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que están entregadas al pecado y no tienen ningún sentimiento de culpa. Entonces usted puede decir, pero ¿qué pasa con ellos que no tienen un sentimiento de culpa? No necesariamente o no significa exclusivamente de que van a tener o experimentar un sentimiento de culpa aquellos que no están en el Evangelio. Lo que están es siendo culpables por causa del pecado. Aquellas personas que no tienen el Evangelio, que no han creído en Cristo, tienen la culpa del Evangelio, o sea, la culpa del pecado, o sea, son culpables por causa de su pecado. Pero cuando viene Cristo, Él nos libra de la culpa del pecado. Ya no seremos juzgados o culpados por el pecado, porque ya hubo quien pagó. Ya hubo quien pagó. Cuando usted tal vez saca, no sé, un producto, un electrodoméstico en alguna importadora y a usted se le pasa la fecha de pago, ¿verdad? Automáticamente lo están llamando y le están diciendo, vea, ya se atrasó con el pago, ya aquí esto y aquello lo otro. A mí me pasa mucho con Movistar, con Liberty, ahora, que cuando está la fecha de pago y llegó el día y el día siguiente
No, antes de la fecha de pago, como quien dice, tiene un tiempo uno ahí, pero es todos los días que me mandan un mensaje, yo sí, ya voy, es que no he tenido tiempo, se me ha olvidado pagarles, ¿verdad? Pero todos los días, dice, si ya pagó, haga caso omiso, ¿verdad? Entonces, cuando cuando estamos en Cristo, ya esa culpa, ya esa deuda fue pagada y somos librados de eso, somos librados de eso. Ahora, notemos la expresión que da la confesión cuando dice de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. La ley ciertamente es severa, es severa. ¿Y a qué se refiere con la expresión severidad? Bueno, esta expresión severidad, o sea, algo muy severo, se refiere a la situación en que estaríamos obligados a obedecer la ley de Dios perfecta, de manera perpetua, de manera continua y universalmente para ser salvos. Eso lo vimos cuando tocamos el capítulo de la ley de Dios. ¿Recuerdan? Cuando vimos acerca de la ley de Dios y dijimos que una persona para ser salvo tenía que cumplir la ley de manera perfecta, de manera perpetua, de manera continua y de manera universal para ser realmente salvos. Y la ley nos muestra que eso para nosotros es realmente imposible. Y por eso viene el Evangelio, para darnos la buena noticia de que alguien cumplió la ley, la severidad de la ley la cumplió a cabalidad. Y entonces viene el siguiente capítulo, que es de la libertad cristiana. Ya ahora eres libre de la severidad de la ley de Dios. Note cómo va todo en un sentido, en un orden, en una secuencia de principio a fin. Y ya vamos entonces ahora por este punto donde encontramos que el Evangelio nos libra de esta severidad. El no cumplir la severidad de la ley de Dios, o el no cumplir la ley de Dios con todas sus amonestaciones, para nosotros nos haría estar llenos de malos presagios, de muy malas noticias, debido a nuestra incapacidad para hacerlo. Y como lo vimos la semana pasada también, el Evangelio, las buenas noticias son de que alguien pudo lo que nosotros nunca íbamos a poder. Y esa persona que pudo lo que nosotros nunca íbamos a poder, nos ha justificado, nos ha cumplido por nosotros y nos está diciendo, si crees en mí, también a ti te es librada la condenación, también a ti se te es dada el don de la vida. Note entonces, primeramente, de qué se trata la libertad cristiana. ¿De qué se trata la libertad cristiana? De que ya somos libres realmente de la culpa del pecado. También nos da la libertad, cristiana, nos habla acerca de la libertad del poder del pecado. Note, dice en el punto 2 del párrafo 1, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Somos libres del poder del pecado, mis amados, y esto es algo realmente que debe sorprendernos. Yo hace un tiempo atrás vi esta historia y es verídica porque me pasó. Estaba hablando con una niñita en una clase de escuela dominical y yo estoy contando cuántos niños estaban en ese momento en otra iglesia y les pregunto a los niños cómo se están portando y ellos me dicen que bien, todos me dicen bien, excepto una niña que me dijo, yo no me estoy portando bien, me dice. Y yo, wow, que un niño reconoce que no se está portando bien. Y le pregunto, ¿y en serio? ¿No te estás portando? No, me dice. Y le digo yo, ¿por qué no te estás portando bien? Y la niña me dice, no lo sé. Yo trato de portarme bien, pero hay algo en mí que no me deja. Y hermanos, no es exageración, así tal cual fue. Así tal cual fue. Esa niña me dice, hay algo en mí que no me deja portarme bien. ¿Sabe qué es eso? Es el poder del pecado. Es el poder del pecado que la traía
Y ese es el poder del pecado, de que las personas que no conocen a Dios, que no pueden dejar de hacer lo malo. No pueden dejar de hacer lo malo. No pueden dejar de pecar. No pueden, como decía Agustín de Hipona, no pueden no pecar. No pueden no pecar. Porque están siendo gobernados, están siendo controlados, están siendo dominados. Vea, así sea que a usted le digan, Dios me lo bendiga, Dios me lo acompañe, si Dios quiere. Vea, esas personas que dicen todas estas cosas, si no han sido libertados por el pecado, todavía están bajo el poder del pecado. Es tanto su pecado que no se ven pecadores. Es tanto su pecado que no se ven pecadores. Porque están gobernados por el poder del pecado. Y vamos a Romanos capítulo 6. Versículos 14 al 18. Note lo que dice el apóstol Pablo. Dice Romanos 6, capítulo 14, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Nota cómo Pablo hace una distinción de una persona que ha sido libre del pecado. Y más bien también él menciona que aquel que hace el pecado, que está bajo el poder del pecado, es esclavo del pecado. Entonces, por la libertad cristiana tenemos que entender de la libertad del poder del pecado. Esto está relacionado con la liberación del poder e influencia prácticas del pecado sobre nosotros. Ahora, con respecto a la libertad del pecado, también nosotros tenemos que entender que somos libres de los tres agentes de este poder. El poder del pecado opera bajo tres agentes. Adivine cuáles son. Son muy conocidos para la mayoría de nosotros. Son el mundo, la carne y el diablo. Bajo estas tres agentes, el poder del pecado está gobernando y controlando a aquellos que no son de Dios. El mundo, cuando hablamos del mundo, en Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y sigue diciendo, siguiendo la corriente de este siglo. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, 1, 2 al 3. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note ahí cómo habla acerca del mundo, habla acerca de la carne y habla acerca del espíritu del príncipe de la potestad del aire. Note cómo está haciendo referencia a esos tres agentes en este texto. El mundo,
la carne y el diablo. El apóstol Juan dice en el primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, perdón, no provienen del Padre, sino del mundo. Está hablando el apóstol Juan. Y también con respecto a el poder del diablo, recuerden cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos, a las personas que estaban ahí debatiendo con él en Juan 8:44, él les dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. El diablo. Y no solamente se queda ahí, dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira, es algo, dice Jesús, es tan natural para ustedes obedecer al diablo porque ustedes son hijos de él. Ustedes son los hijos de él, tienen la misma esencia que tiene él. Tienen los mismos deseos, las mismas intenciones. Él ha sido homicida, es mentiroso. Los niños lo primero que aprenden a hacer es a mentir muchas veces. Los niños aprenden a mentir, manifiestan los deseos de su padre, el diablo. Los deseos de su padre, el diablo. Ahora, el evangelio y Cristo nos libra de eso. El evangelio y Cristo nos libran de eso. Por eso es que dice en Juan el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Fuimos hechos hijos por adopción. Note cómo todas estas cosas realmente cambian. Cómo realmente todas estas cosas hay una transformación. Somos libres. Somos realmente libres de estas cosas. Somos libres de estos deseos. O podemos entonces, ahí sí, como decía igual Agustín Hipona, pecar y no pecar. Y ahora sí, en cierta forma, vuelve a nosotros la libertad, el libre albedrío para escoger realmente si obedecer o no obedecer a Dios. Pero antes de Cristo, solamente escogíamos lo malo. Solamente escogíamos lo malo. Ahora, también vemos que en la confesión nos dice que bajo el evangelio somos libertados del castigo del pecado. Somos libertados del castigo del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero nosotros somos librados del castigo del pecado. Del castigo del pecado. Ahora, tenemos que notar, la confesión está siendo enfática y dice que de algunas cosas de las que no somos libres. No somos librados, por ejemplo, de las aflicciones, sino más bien somos librados del mal de las aflicciones, que es algo muy diferente. Es muy diferente. No somos librados de la muerte. Somos librados del temor y el aguijón de la muerte. ¿Por qué? Porque ya tenemos quien pagó por nuestra deuda y ya la muerte no es en cierta forma nuestra enemiga, ¿verdad? Dice, por eso es que el apóstol Pablo dice en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el del sepulcro? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? No, hay vida, tenemos vida, vida en abundancia. Es verdad que ningún cristiano desea morirse, ningún cristiano desea ya morir, ¿verdad? Pero cuando estemos cara a cara frente a la muerte, podremos decir, hay uno que pagó por mí, hay uno, del otro lado me espera el Señor. Del otro lado tengo victoria en Cristo. Tengo victoria en Cristo. Yo sé que soy un gran pecador. Yo sé que he fallado y que he pecado infinidades de veces, pero el Señor pagó por mí. A él, de Él soy. A Él le pertenezco. Pertenezco a Él.
Ahora, por último, en el párrafo 1, en la parte 4, el verso 4, ¿verdad? Dice, y también consiste en su libre acceso a Dios. Bajo el Evangelio encontramos también un acceso libre a Dios. Bajo el Evangelio tenemos ese acceso libre a Dios. Dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Note esto. Ahora, la segunda parte del párrafo 1 habla acerca de la ley. Dice, noten lo que dice. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. O sea, a los creyentes del, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. La libertad cristiana tenía una sustancia en común con la libertad cristiana bajo el Evangelio y fue, bajo la ley, y fue posteriormente ampliada bajo el Evangelio. ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Pregunto. ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Por fe. Por fe. Las personas en el Antiguo Testamento se salvaban por fe. ¿Por la fe en qué? En aquel que habría de venir, en Cristo. ¿Cuándo escucharon esto? En Génesis 3:15, cuando les dijeron que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y le iba a destruir. Las personas en el Antiguo Testamento también se salvaban por fe. Ahora, tenemos que pensar entonces, si las personas en el Antiguo Testamento se salvaban por la fe, podían experimentar todo lo que nosotros acabamos de leer. En parte sí. Sí, ellos podían experimentar. Obviamente, no con todo el entendimiento de lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero vemos, por ejemplo, en el libro de Job, cómo Dios hace referencia acerca de él. Vemos también cómo hay casos donde en Hebreos, por ejemplo, se habla acerca del famoso capítulo de los héroes de la fe, le llaman, ¿verdad? Muchas veces. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe, todas estas personas. Y vemos que eran personas que cometían pecado. O sea, Noé construyó un arca, levantó un arca, se salvó su casa y terminó borracho maldiciendo a su hijo. Pero al final dice por la fe Noé. Por la fe Noé. Ciertamente ellos creyeron a Dios. Ellos tenían la esperanza puesta en Dios. Ahora, el error común hoy en día es distorsionar el grado de libertad cristiana entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los cristianos del Antiguo Testamento, y les digo cristianos porque creían en Cristo, aunque no sabían quién era específicamente o no tenían todo el entendimiento, eran cristianos. Era la iglesia del Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento. El Señor Dios hace una iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice que Él rompe la barrera divisoria y hace una iglesia espiritual. Israel, el pueblo de Dios, no era un pueblo hecho de voluntad, como dice Juan, de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los judíos entendían que ellos eran pueblo de Dios porque dicen linaje de Abraham somos. Ellos decían linaje de Abraham somos, venimos desde Abraham, el Padre es nuestro, es Abraham, dice. Le dijeron ellos a Jesús y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, a mí me amarían, pero ustedes no me aman a mí. Entonces, el Israel del Antiguo Testamento, el Israel que vemos en el Antiguo Testamento, no necesariamente era el pueblo de Dios, eran realmente los que creían en Él. Eran realmente los que creían y se sometían a la voluntad de Él. El Señor también tenía una iglesia. Recuerda cuando le dijo a Elías estaba deprimido en una cueva, ahí escondido. Y le dice, Dios le llama a Elías y le dice, solo yo he quedado. Cuando Jezabel manda a matar a todos los profetas, dice, solo yo he quedado de todos los profetas, estoy solo, Dios. Y le dice Dios, no, yo tengo aún 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Quiénes eran esos 7,000 hombres? Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios.
Eran personas que estaban entendiendo y creyendo el evangelio y que gozaban también de esta libertad. Los santos, los creyentes en el Antiguo Testamento también podían disfrutar de libertad cristiana. Los santos inspirados bajo el periodo de la ley o el Antiguo Testamento respondieron a la ley como libertadora. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 14. Vamos a leer varios versículos del Salmo 119. 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 45. Y andaré, ¿en qué? En libertad, porque busqué tus mandamientos. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mis amados, estos son textos de personas que realmente estaban esperando y gozando y creyendo y disfrutando de una libertad cristiana. Solo una persona libre puede realmente expresarse de esa forma, con gozo, con alegría, con regocijo. Miren, cuando estaba Martín Lutero, y ese es el punto de referencia de la mayoría, es que cuando estaba Martín Lutero y leía la Biblia, él decía, esto no puede ser. ¿Cómo Dios me hace culpable de deseos que están ahí en mí y voy a ser condenado? Y él sentía una frustración y una agonía. No era libre, más bien era esclavo, se veía pecador. Él no podía decir, ¿cuánto amo yo tu ley? Él decía, esta ley es pesada. Esta ley es dura. El Señor me va a condenar porque no puedo cumplir la ley. Y aquí vemos al salmista regocijándose, disfrutando, caminando con Dios, creyendo. Ellos también disfrutaban de eso. Los santos del Antiguo Testamento gozaron de la liberación de la maldición de la ley provista por la justificación. Vamos a Romanos, el capítulo 4. Romanos 4, del 4 al 11. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y note esto, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Note ahí, como dice David, dice,
Dichosos las personas que las iniquidades son perdonadas. Y él se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, a las dos cosas, podríamos decir, a las dos cosas. Había una salvación en el Antiguo Testamento y había una libertad cristiana en el Antiguo Testamento. Esas personas gozaban de esta libertad. Pero ahora nosotros debemos considerar que conocemos espiritualmente y salvíficamente más verdad en cierto sentido, poder gozar de más libertad. ¿En qué sentido somos más libres? ¿En qué sentido somos más libres nosotros? Bueno, somos libres de la ley ceremonial. Somos libres realmente de la ley ceremonial. Habían leyes dietéticas, leyes tocantes al trato con los gentiles, leyes en cuanto a los sacrificios, que es lo que leemos en Levíticos, muchísimas leyes, ¿verdad? Leyes en cuanto a los sacrificios y en cuanto al culto en el templo. Todas ellas podrían ser una carga en la era del alcance mundial, del alcance misionero mundial a los gentiles. Por eso es que Pablo, y por eso es que los creyentes se reúnen en Jerusalén y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? No podemos empezar a pedirles a los gentiles que entren en todas estas leyes ceremoniales. Solamente necesitan creer en Jesucristo. Que se aparten de fornicación, de los ídolos, de comer de ahogado, dice, pero ellos realmente necesitan solamente creer en Cristo. Esta es la razón, entonces, por la que Pablo insistía en la libertad ceremonial y utilizaba aquella libertad. Vamos a Gálatas. Y leemos este pasaje y ya quedamos concluidos en esta mañana hasta aquí de la confesión. Gálatas 2, 11 y 21, 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. A los gentiles se les llamaba pecadores, los reconocían como pecadores los judíos. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está siendo muy enfático aquí y le está diciendo a Pedro, Pedro, no hay que judaizar a los gentiles. Ya vimos que el judaizar, imponer las leyes, no los va a salvar. Usted, dice Pablo, usted, Pedro, y yo creímos en Cristo porque somos pecadores igual que esos gentiles.
Vamos a orar para terminar.